Hola, mi nombre es Gustavo Hernández Flores, soy estudiante de la Universidad Politécnica de Tlaxcala en Ingeniería de Tecnologías de la Información. Estoy cursando el sexto cuatrimestre en el grupo A. Bien, mi proyecto es de sección Errores y Excepciones. Mi proyecto lo hice sobre revistas, una tienda de revistas. Bien, lo que empezamos a hacer es crear nuestra clase main, que es de revistas. Mandamos a traer la carpeta Java IOException para las excepciones. Okay. También empezamos a crear nuestro llenado de datos con su setter. Nuestro, empezamos a darle nuestros datos. Creamos nuestro archivo donde se va a guardar nuestra lista. Creamos el tree para la impresión de datos. Por si es que la revista se agregó exitosamente, también tenemos el catch, que es la excepción. Por si la lista no se agregó, también tenemos otro tree que va a imprimir si nuestra lista, cómo va a quedar, o tenemos nuestra excepción de que tuvo un error al leer los datos. Tenemos también nuestra clase llamada elementos. En esta clase empezamos a declarar nuestras variables privadas. Empezamos a declarar título, numeración, estas variables con su tipo de dato. Por ejemplo, tenemos string, los datos ins, como es la numeración, o los double, como es el precio. Empezamos a crear nuestros constructores sin parámetros. En caso de los int, le dimos un parámetro igual a 0. Y en los casos de los double, 0.0, ya que los doubles son tipos de datos decimal. También seguido de eso empezamos a hacer nuestros constructores con parámetros, eh, llamamos nuestros elementos y empezamos a darle parámetros a nuestros constructores. Asimismo creamos sus setters y sus getters y nuestro override, que es para cómo va a ir ordenados la ordenación de la impresión de nuestros datos en el archivo CSV. También tenemos nuestra clase de lista de elementos. Bien, esta lista es para darle un seguimiento a nuestros elementos, como van a ir quedando. Podemos ver que usamos ArrayList, que sirve para hacer listas. Creamos nuestro elemento con ArrayList. También aquí empezamos a agregar elementos con métodos propios de la lista, sus métodos, creando elementos. También creamos su getter y el tamaño de esos elementos. También hicimos la clase llamada manejador lista. Y aquí mandamos a traer las librerías de Java, IOException y ArrayList. Eh, Aquí es donde vamos a dar el orden de nuestros archivos, de nuestros datos, por decirlo así. En una línea de archivos hacemos un ciclo for, donde vamos a crear nuestro tamaño de archivos, el posicionamiento de nuestros datos. También le dimos una variable y donde se van a ir agregando estos datos. Estos datos se van a ir agregando en nuestra variable datos. Hicimos un string imprimir lista, esta es la que va a hacer que imprima la lista, igual a mismo hacemos su ciclo, su for, para que vaya imprimiendo los datos en orden, en relación. También tenemos nuestra clase llamada fill actions, que esta es nuestra clase que va a dar las acciones a nuestra lista. Para eso mandamos a traer las librerías bufferreader, bufferwrite, file not from exception, file reader, file write, exception y ArrayList. Todas estas librerías son para la lectura y la escritura de datos, para el funcionamiento de las excepciones y para el funcionamiento de nuestras listas. Creamos nuestros parámetros file action vacíos con sus variables privadas, ruta archivo, que es donde vamos a direccionar nuestros archivos. Empezamos a hacer nuestros constructores sin parámetros. Seguido de eso empezamos a hacer nuestros constructores con parámetros de la ruta y empezamos a hacer los strings empezamos a llamar nuestros sets. Creamos nuestros sets para que ahí se vayan almacenando nuestros datos, al igual que creamos sus getters. Bien, compilamos nuestro programa. Bien, aquí ya tenemos la impresión, ya nos dio, ya está compilando nuestro programa.
Vemos que ya guardó nuestra revista. Aquí podemos ver que es nuestra revista número 2, ya que había hecho una anteriormente. Y como podemos ver aquí, nos dio que la revista fue agregada exitosamente, con seguido de ello la impresión de nuestro archivo, de cómo queda imprimido nuestro archivo. Si hubiera visto un error, el catch hubiera hecho que la excepción nos hubiera dicho que no se pudo leer los datos. Y nos vamos a donde guardamos nuestro archivo. Tenemos la impresión de nuestros datos, de nuestra primera revista y nuestra segunda revista, que se llama Interesante, que fue la que hicimos, con una numeración de 25, su fecha de publicación, el lugar, su autor, y esto sería todo.